Bueno, jóvenes, estamos hoy en el capítulo número 8. ¡Ánimo! 8, ¿eh? 8. Espera, déjenle aviso a mi mamá que voy a grabar. Para que no me... Hola, mamá. Ya salí en la tele. Ya voy a salir. ¿Vuelvo a grabar? No, sí, déjalo. No, sí. Me sirve como para reírme en mi casa. ¿Listo? Bueno, cuando me dé... ¿Ya? Ya. Ya. ¿Ya? Ok. Ya. ¿Y qué digo? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un capítulo del podcast de Reconstruyéndote. El día de hoy iniciamos nuestro capítulo número 8, un poco más avanzados, y este es un poquito en conmemoración de las festividades del Día del Niño. Sí. Así que, bueno, por ahí se imaginarán cómo se va a llamar. Los traumas de la niñez. Chon. Nuevamente tenemos a dos grandes invitados, al que siempre está detrás de las cámaras, mi amigo Gaitán, y tenemos a nuestra nutrióloga favorita, que por aquí también vamos a ver. La mejor amiga de todos los nutriólogos. Vamos a ver qué traumas tenemos cada uno, ¿no? Y pues detrás de cámaras, Y detrás de cámaras tenemos... a nuestra amiga Isi, que nos ayuda. Así es, que es la segunda vez que nos ayuda, entonces le agradecemos mucho que esté aquí. Foto aquí. Vamos a dejarle aquí su Instagram. Ya todo el mundo va a saber un nuevo trauma de cada una. En cada capítulo yo siempre te digo, amigo, que sale un trauma nuevo. Sí. Y este es el momento para que vean el origen de por qué mis traumas. Pero bueno, primero empecemos, pues, ¿qué es un trauma, no? A ver. Pues un trauma, pues es más que nada que se genera por un evento traumático que en alguna etapa de la vida vivimos. Aquí, bueno, nos basaremos un poquito a los traumas de la infancia, que tienen que ver, pues, con la niñez. Acuérdense que la niñez es una etapa del desarrollo que abarca, pues, desde el nacimiento hasta los 12 años más o menos, que es cuando inicia la pubertad. También, pues, la infancia se divide en varias etapas, pero no nos vamos a meter en eso. Así que, pues prácticamente hoy vamos a hablar de los traumas que se generaron en esta etapa del desarrollo. Entonces, por ahí, bueno, nosotros ya estamos un poco más grandes, un poco más ancianos, entonces empezamos con los traumas de cada uno. El día de hoy ellos son los protagonistas. Que empiece Gaitán. Así que, amigo, es Es momento Es tu... de brillar. triunfar. Ajá. Excelente. Cada que hacemos un capítulo, bueno, planeamos estos capítulos con mucha antelación, entonces yo les digo que piensen sus traumas desde mucho antes. Y No los pensamos. no los piensan, al parecer lo único que los piensa soy yo, o vive con ellos, o los sobrepiensa todos los días, O los tiene. o los tengo. Pero va. Nosotros ya los superamos. Los comportamientos que las personas tienen actualmente, o grandes, o ya adolescentes, o adultos, o viejitos, se marcan por cómo fueron criados de niños, de bebés. Puede que, no sé, es un pedo psicológico, de teorías psicológicas que yo no entiendo, que pues por aquí tenemos una psicóloga, que pues todo tiene que ver con, pues, cosas que se vivieron. Hay personas que crecen muy frustradas, o personas que crecen con un carácter muy fuerte, o personas que le tienen miedo a algo, o personas que pues no soportan la frustración a otra cosa, no sé, o hasta personas muy amables que tienen algo que ver con lo que han vivido. Pero pues, jóvenes compañeras, hoy vamos a hablar de mi trauma. ¿Con cuál vamos a empezar, Gaitán? Pues mi mamá. Ojo, mucho de estos traumas de la infancia son generados por las familias. Desafortunadamente son generados por las familias, porque acuérdense que en los primeros años de vida, pues prácticamente dependemos de la familia. Entonces, desafortunadamente no todos los papás, yo sé que no nos enseñaron a ser papás, pero sus estilos de crianza no son los mejores. Y por eso luego, hoy nosotros les echamos la culpa de nuestros traumas. Debimos comentar Como eso por en Mamás ejemplo, Tóxicas. Claro, como el día de hoy que ya le echo la culpa. No, pues cuando te pones a analizar varios de tus comportamientos que tienes actualmente, dices, ¿qué onda? Te pones a investigar y resulta que muchos de esas actitudes las heredas de la misma familia, como mi mamá y yo. Entre mi mamá y yo tenemos el mismo carácter, que ya lo comenté en un capítulo anterior, Mamás Tóxicas, que fue el capítulo número 3, ¿no?
Les vamos a dejar aquí para que lo vayan a ver. Sí. El 3 o el 2, no me acuerdo. El caso es que como tenemos esas mismas actitudes, digo, que ese mismo temperamento, carácter, no es temperamento, es carácter, pues hay veces en las que chocamos, pues desde chiquito yo he tomado el carácter de mi mamá, por lo que mi mamá, y lo sabe, si ve esto, ella lo sabe, ha tenido unas actitudes Dilo. cuando yo era niño Como es. que pues no son la mejor cosa. Desde gritos, golpes, todo lo que tenga que ver con violencia infantil. No, se supone que no debe de haber violencia. Me acuerdo una vez, y esto me dio risa, y se lo recordé a mi mamá, y no Ajá. se acuerda. Resulta, Eso dicen. eso dicen, ya me di cuenta. Sí. Porque a mi abuela le he recordado cosas. Mi abuela no es como era ahorita. Mi abuela antes sí era, hasta le pegaba a mi mamá. ¿Ya de grande? Antes de que me tuviera, ella me tuvo a los 21 años. ¡Hala! Ok. ¿A tu edad? Sí. Entonces, me acuerdo una vez que de niño a mí se me había tirado, creo que era el calceto ese, que era chocolate en polvo. Ujú. Y no mames, mi papá, como trabaja en trenes, utiliza unas botas, pero grandes. Sí. Ay, no, güey. Me aventó una bota desde el cuarto hasta la cocina, que no mames. Lo sentí, bueno, me acuerdo que lo sentí feo. Yo le dije a mi mamá de que, me acuerdo cuando tú me aventaste las botas de mi papá. Me dijo, no es cierto. O sea, de esas que tienen como casquillo. De las durotas. Ajá, sí, sí, sí. No mames. Y le dije, me acuerdo cuando tú hiciste eso. Y me dijo, no es cierto, yo nunca te pegué. ¡Ay! Señora, ¿por qué cree que sacamos este tema? También usted. Pero había una señora que era vecina de unos amigos con los que yo iba a jugar Xbox, que todavía vive ahí, la señora, que le trataba más feo a sus hijos. Ella sí les pegaba con cable. ¡Hala! Sí, ahorita son cholillos. Yo pensé que eso era un mito. Ahorita son cholillos ya con hijos. ¿Ves? Ajá. Entonces, les pegaba con cable. Ujú. Una vez que me contaron eso, sí, yo no lo presencié porque había unos que sí presenciaba con la plancha. Yo dije, ¿qué pedo? A unos niños éramos como de 6, 7 años. Ujú. Pero no vean así. Es que yo estoy en shock. Sí, o sea, cuando bueno, yo decía que pues mi mamá era violenta, pero ya conociendo a las mamás de otro dije, no manches, de las que sí me salvé. Porque la mamá por cualquier cosa, la mamá por cualquier cosa les pegaba con cable, con la plancha, les pegaba con cualquier cosa que tuvieran, con palos, le llegó a quebrar un palo en la espalda Wow. a un niño que era de mi edad. Que te digo, ahorita son cholillos que ya no les saben. Ujú. Pero ese tipo de cosas son las que sí marcan. Porque luego crece. La espalda. Ah, no es cierto. Ojo. También. No, perdón. Porque ese tipo de cosas son las que luego de grande te hacen temerle a la autoridad. Claro. Porque pues sí se han visto muchos esos casos en los que este tipo de padres que pues someten mucho a sus hijos, luego de grandes, son los que menos, o bueno, a veces son los que más cuestionan la autoridad o son los que más se desquitan de grandes con los demás. Luego la Ujú. gente más pleitera, quién sabe qué tanto les pegaban de niños. Ujú. Por ejemplo, tú ahorita que nos cuentas que tu mamá Ajá. te pegó aquella vez. Ajá. ¿Cómo crees que te afectó, por ejemplo, ahorita en la vida adulta eso? Ah, eso yo me acordé antier de que yo le temo mucho a los conflictos, demasiado a los conflictos. No soy mucho de estar en lugares en los que dos personas estén peleando, ya sea en palabras o en golpes. En palabras o en golpes porque me da cosa, no sé, me da mucho miedo el conflicto. Y yo digo que es algo de eso. O sea, ¿le tienes miedo a el desenlace, a que luego te vayan a agarrar a ti, a qué? Específicamente, o a todo. Antier, entre mis hermanos nos llevamos bien. Y Ujú. quienes se llevan menos, tal vez es por la diferencia de edad, es mi hermano y mi hermana. Porque pues mi hermano está chiquito. No, aparte está entrando Bueno, a la está chiquito, adolescencia. está puberto. Sí, ya, exacto, exacto. Está puberto y pues es muy intenso y mi hermana ya grande, pues ya es más yo. Entonces, mi hermano desespera mucho a mi hermana y pues entre ellos dos siempre se pelean. Pero lo que les digo que es el mayor conflicto es que no me gusta estar escuchando a personas pelearse. Porque pues, no sé, como que me da mucho... Por ejemplo, ay, aquí te voy a sacar el trauma, mija. Psicóloga Valeria Rodríguez. La verdad es que esto es una intervención, gallina. Sí, de verdad, es una terapia. Ajá. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, si en algún momento de tu infancia tus papás se peleaban? No, mi papá nunca se pelearon.
tú dices eso. Yo Tu me acuerdo mucho de las- inconsciente tal vez Pues, ajá. es que está generando ese trauma. Ojo. Ojo ahí, bebé. O sea, también puede ser que se bloquea. Sí. Sí, obviamente. Sí, te digo, no me gusta ver a De las hecho, personas ese es el trauma. Y en los camiones cuando más se pelean. Me da cosa, mejor me pongo mis audífonos. Mejor me bajo. Mejor me bajo. No, sí me causa mucho conflicto y no me veo peleándome con las personas. No me gusta pelearme. Si las personas que ven esto y me conocen, nunca me he peleado con ustedes porque no me gusta pelear. Wow. Interesante. Interesante. Pero bueno, vale, tus traumas de la infancia. Ay, pues yo los platiqué hace una semana en la terapia, justo. Ay, es que hasta voy a llorar. No, yo Saquen clip. ahora, pues justo hace una semana, pues fui a terapia. Ajá. Y en la sesión, pues salió como que se abrió una cajita de que no se debía de abrir, o bueno, sí, pero que hace muchos años que no se había abierto y justo era en esta parte de la infancia. Ajá. Yo les soy honesta, sí, no tuve una infancia, espectacular, pero tampoco todo fue mal. Pero justo ese trauma que yo descubrí ese día, bueno, es que he descubierto varios estos días, pero ese yo lo descubrí porque tiene que ver mucho con mis relaciones de pareja. Ok. O sea, como mis papás son divorciados y no, pues Pues habías dicho en un capítulo que reflejabas eso, ¿no? Con tus relaciones. Ajá, entonces justo por eso como que salió al tema ese día, porque pues mis papás como que andaban en su pedo en aquellos años, entonces yo tuve que como crecer solita prácticamente. O sea, obviamente ellos sí me atendían y me daban de comer y todo eso, pero emocionalmente yo crecí muy sola. Entonces lo que tuve que hacer pues fue así arreglármelas como yo pude, y eso me llevó a que, por ejemplo, hoy en día sea muy difícil que yo me deje ayudar por la gente. Ok. Porque crecí como muy independiente y crecí como de no, yo puedo y tú no me puedes lastimar y yo me la resuelvo sola. Entonces ahorita es bien difícil que de verdad en cuestiones de pareja yo me deje ayudar. Porque de ahí como que genera eso, ¿no? Entonces siento que fue como un trauma infantil que al final lo llevó a mi vida adulta. E incluso hasta yo me acuerdo que ese día yo llegué y le dije a mi mamá, es que tú tuviste la culpa. O sea, sé que no debemos de culpar a los papás, porque pues al final ya no podemos regresar el tiempo. Normalicemos culpar a los papás. La neta. Y aquí Sí, esto saque clip. Es tu culpa, la verdad sí es tu culpa. O sea, es que yo creo que aquí... Sí, o sea, es que sí es válido culparlos, pero al final de cuentas... Pues ya no podemos Pues ya hacer, no podemos hacer nada, ¿no? Pero pues decir... Sí. Sí, ajá, sí, o sea, no está mal decir, ¿sabes qué? La neta, pues sí tuviste la culpa y tú la cagaste, y me hubiera gustado que fueras diferente, entonces, pero pues ya no puedo hacer nada. Sí, es que aquí siento que hay como muchas cosas desde el principio lo que dijiste de que a nadie... O sea, no les enseñan a ser papás. No. Al menos a los papás que nos tocaron a nosotros, o sea, a los papás de la generación de nuestros papás, siento que está muy complicado. Ahorita siento que ya hay más esta información de que crianza respetuosa, y siento que hay varios polos, o sea, pero los dos que yo he visto más marcados es o gente que no quiere tener hijos porque no se siente con la capacidad de tenerlos, porque dice, no hay manera, porque a lo mejor también eso es parte de un trauma, o sea, de Claro, que sí, de personas que a lo mejor tuvieron infancias muy complejas y que dicen, yo no quiero tener hijos porque yo no quiero que en algún punto yo causarle algo a mi hijo, o sea, un trauma, ¿no? No podría cargar con ese de que yo le causé eso, no. O la otra parte de que sí, quieren familias, quieren hijos y todo, pero es como, yo voy a investigar qué es la crianza respetuosa, tal, o sea, y eso siento que también está muy padre, porque creo que es parte de la deconstrucción justamente de todo y romper los patrones, o sea, porque creo que también eso es algo muy importante. Muchas veces es como, ok, pues creo que se ve más como en generaciones más grandes, pero no sé, es que mi papá a mí me pegaba, ¿no? Entonces yo hago eso mismo con mis hijos, porque no, o sea, no conocen otra realidad, claro, o otra cosa, y hay otras personas de que yo no voy a cometer lo mismo, y siento que eso está muy padre, pero realmente creo que también aquí, y ya sería meterme en otros temas, pero creo que también el hecho de toda esta cuestión del machismo y la cuestión patriarcal tiene muchísimo impacto, o sea, y yo creo que si englobamos gran parte de muchos traumas de muchas personas que vienen desde la niñez, yo creo que sin problema podríamos ver que casi todos vienen de esta cuestión de machismo y cuestiones patriarcales de manera impresionante. Sí, porque, bueno, aquí... ¿Cómo me zurra, me caga, me defeca el comentario? De las personas que de niños les pegaban y decían que ahora son personas de bien.
cuando son las personas más intolerantes que puedes conocer. No, deja todo eso, lo que, ay, ahorita que lo dijiste, lo de, no, sí, por dos, lo de, yo siempre les pegué a mis hijos y están súper bien, míralos. Y el güey, Sí. ajá. Y cuando decían de que a mí de chiquito me pegan y me soy una persona de valores. Y yo, Ay, por ese Dios. güey. No, pero es que sí, o sea, y justamente es eso, es la cuestión que les digo de cuestionarnos qué fue lo que nosotros vivimos en nuestra infancia y romper los patrones. No saben, y estoy de acuerdo con Gaitán, la cantidad de veces de que, sobre todo en redes, yo soy fan de pelearme en redes sociales, Facebook. en todos lados, pero Facebook, que siento que está más dominada por Señores. personas más grandes, señores, es como de que, no sé, no, pues yo le pegaba a mis hijos y están bien. Y luego tú de que, no, es que se usaban, no, yo los veo súper bien. Y luego tú, ajá, y el niño de que, o sea, muchas cosas, siento que como crecen con esas, pues lo normalizas, ¿no? Pero muchas veces incluso podemos hablar de cuestiones, por ejemplo, aquí Vale, que es psicóloga, yo creo que a lo mejor lo ha visto o lo ha leído o algo, pero hay personas que no saben socializar por eso mismo, de que como que se cohíben tanto y se encierran tanto de que no quieren que los vuelvan a lastimar y de repente son personas que no tienen habilidades sociales. La manera en la que impacta todo ese tipo de cosas es impresionante. Sí, por ejemplo, justo esta semana daba un taller de habilidades para la vida, algo así se llama, pero justo habla sobre la crianza, sobre toda esta parte de la crianza, y me acuerdo, está bien chistoso porque cotorreo bien padre con los papás, yo no soy mamá, pero cotorreo bien padre con ellos porque justo les preguntábamos eso, ¿no? De cómo fue tu crianza y cómo es la crianza que tú les das hoy en día a tus hijos. Claro. Y una señora dijo, no, pues yo ni me acuerdo. Y ya le dijimos, piense, señora. Y tu red flag. No, y ya luego, como a los 10 minutos, ya no sé qué dijimos nosotras, y ella dijo, no, pues a mí me golpeaban. O sea, esa misma señora. Ajá, y dijimos, vea, señora, que sí tenía un trauma. Pero sí, o sea, es bien difícil. O sea, claro, es bien difícil porque, como tú dices, normalizamos tanto la violencia a lo mejor antes, o normalizamos otros estilos de crianza autoritarios, claro, que hoy en día también nos vamos al extremo de que por no a lo mejor gritarles al niño o llamarles la atención, pues se va a la parte de que tampoco hay límites. Ajá, exacto, porque entonces, siento que luego lo traspolan así. Ajá, bien, ajá, así como de, a mí me pagaron, yo no les voy a pagar a mis hijos, pero luego te topas a un niño que es bien cabrón. Exacto. Que no tiene límites, entonces lo llevan a ese extremo y no se trata tampoco de eso. Sí, porque los límites no es pegar, o sea, creo que partiendo desde ahí, o sea, creo que muchas personas piensan de que a límites, ajá, no, o sea, los límites, creo que es algo bien complejo y justamente como lo hablamos en el capítulo de los límites, creo que los límites en la infancia son aún más complejos, porque literal los papás se dedican pues a enseñarte muchísimas cosas y justamente siento que también de ahí vienen muchísimos traumas porque, por ejemplo, y esto extrapolándolo muy cañón a mi área que es nutrición, nosotros en nutrición hablamos de los ambientes. Por ejemplo, uno de los que más se habla, el ambiente obesogénico, que es un ambiente que propicia mucho la obesidad. Entonces, casi siempre los niños que crecen en un ambiente muy obesogénico de que no comen frutas, no comen verduras, la alimentación es muy carente de nutrientes, no hacen actividad física, no duermen bien, etc., son niños que van a tener como predisposición a tener obesidad. Siento que pasa lo mismo en todos los contextos. Si tienes un ambiente violento, obviamente vas a tener más predisposición a ser una persona violenta. O sea, entonces, siento que de verdad el impacto que tiene todo lo que rodea a un niño es impresionante. O sea, porque esto de que dicen los señores de que es que los niños son como esponjas, literal. Sí, literal, sí. Tú, Citlali, ¿en qué ambiente creciste? Yo crecí en siento que también ahorita que lo que platicaba Vale, ahí se me desbloqueó algo. Ajá. Yo crecí en un ambiente muy de mis papás de decirme que yo podía hacer lo que se me diera la gana en cuestión no de haz lo que tú quieras, o sea, sin que nos importe, sin límites, vaya, sino que mis papás siempre me criaron con esto de tú literal puedes hacer cualquier cosa que te proponga. Y siento que eso me ayudó muchísimo, pero creo que también puede venir como a lo mejor como que miedo al fracaso, a lo mejor que ya incluso ya en terapia, ya lo he trabajado y todo. Sobre todo ya cuando estaba como a la mitad de la universidad fue como, pues es que no tiene nada de malo, realmente si lo intento, o sea, mi filosofía es, si está peor si no lo intento. Entonces, pero creo que a lo mejor por varios años de mi vida sí fue como que tener esta vara tan alta de no sé, de que me fuera bien en la escuela, luego ya como que entré a la uni y dije, ay, pues X, o sea,
sí me iba bien y todo, pero no era una persona así de que súper matada ni nada. O sea, yo solamente con aprender, porque al final de cuentas un área de la salud es muy compleja. O sea, no iba así de que pasar con 6, aparte no se puede. O sea, tenía que pasar con 8. Entonces, pero creo que eso sí, a lo mejor no, yo creo que a lo mejor ese podría ser el trauma de cierta manera, como miedo al rechazo en cuestión de, o al fracaso más bien, que pasé, pero ya conforme lo fui trabajando me di cuenta de que siento que también y ahí fue cuando entendí mucho a los papás, es bien complicado no hacer algo que no vayas tú a dimensionar, que tanto puede ser bueno como puede causar algo malo, digamos. Porque yo, pues sí, o sea, a lo largo de toda mi vida siempre he sido como muy ambiciosa y todo, pero muchas veces también está este miedo estaba de, ¿y si no? Pero luego era más como, ya cuando lo trabajé en terapia, ya cuando lo platicaba y todo, y lo trabajaba, era pues no tiene nada de malo, al final de cuentas es parte de la vida, fracasar es parte de aprender y todo, o sea, dado los fracasos que he tenido, que son demasiados, he aprendido un montón de cosas, pero sí siento que al menos fue como que esa parte, pero aquí creo que está justamente esta manera que lo podemos ver de que pues mis papás querían hacerme creer que me podía comer el mundo si yo quería, pero pues obviamente hubo una reacción también pues en cadena que fue esa. Y creo que eso puede llegar a pasar mucho, que hay papás que dicen, no, es que yo creo que pasa mucho cuando sobreprotegen a los hijos, de que también, es que yo no quiero que les pase nada, pero luego son hijos que, no sé, me ha tocado convivir con ese tipo de personas y se convierten en unas personas que mienten de una manera tan perfecta que dices, no manches, o sea, qué miedo, porque obviamente es como a lo que los orillan de, oye, ¿puedo ir? No. Es que tengo que hacer una tarea. Bueno. Y justamente son como, a veces como que siento que los papás hacen cosas que ellos piensan o lo quieren hacer porque, pues para proteger a los hijos y todo, pero sí puede tener obviamente también reacciones, pues digamos, adversas. Pero pues es que es lo complicado de ser padre y madre, de verdad es algo tan complejo. Pero sí, los papás tienen la culpa. Es que es tomar con agujas cada cosa que haces, porque como dices, las personas que la sobreprotegen. Claro. Luego crecen, bueno, al menos desde mi experiencia, porque pues también he sido una persona que me han sobreprotegido mucho desde chiquito. Toda la familia, como soy el mayor de... ¿En serio? No parece. Sí. Soy el mayor de toda mi familia central y de toda la demás familia. Soy el primo mayor, el nieto mayor, el hijo mayor. O sea, fuiste el primogénito. Fue el primogénito. Wow. Entonces me tocaba mucho esa sobreprotección de todos. Y cuando creces con sobreprotección, no puedes o no sabes hacer muchas cosas. Yo no me sabía mover por la ciudad. Me aprendí apenas ya grande, cuando entré a la prepa. Tampoco sabía hacer muchas cosas que terminé aprendiendo ya grande. Y pues ya como que agarré a mis papás más cansados y como que ya me fueron soltando un poquito más. Pero eso de crecer sobreprotegido te mete el miedo, porque mi mamá siempre me metía el miedo de todo. De que no vayas a este lugar porque pues ahí matan. O no vayas a hacer esto porque esto pasa. O cuidado con esto porque... Entonces yo siempre crecía con el miedo. Por eso no salía demasiado. Todavía grande me decían de que no vayas a, ejemplo, con Vale a las terceras porque allá matan. O que no fuera a la SALC porque allá también mataban. O que allá en la aviación asaltan. O que allá, no sé, no asaltan. No iba a decir nada. No, sí, una vez me asaltaron, pero bueno. El caso es que mi mamá siempre me metía miedo y eso hacía que pues yo creciera en esa burbuja de que si me salía de lo que ella me decía, pues iban a pasar cosas malas. Catástrofe. ¿Dirías que eso de que te sobreprotegían afectó tus habilidades sociales? Demasiado. ¿Cómo? Pues es que no sé socializar. Nada. Batallo para mantener conversaciones, batallo para relacionarme con las personas demasiado. Ok. Es que no parece. Yo siento que me está mintiendo. De hecho, está mintiendo. Está mintiendo Gaitán, obviamente. Sí, claro. Clips importantes. Fíjate que ahorita que hablabas de lo del primogénito, yo crecí como hija única. Entonces, yo he notado muchas cosas de hija única de Citlali. Claro, no, yo creo que sí tengo obviamente muchas características y los hijos únicos que me están viendo en casita se van a identificar. Creo que como hijos únicos, bueno, para los que no sepan, ellos tienen
hermanos, o Sí, sea, somos los dos. mayores. Y somos los No, mayores. imagínense, yo También soy... los mayores tenemos traumas. Ajá, sí, entonces yo crecí siempre como hija única y siento que aquí lo voy a relacionar también con lo que dijo Vale, siempre me funo, ya no es novedad, pero con esta cuestión de la independencia, como creces como hija, como hijo único, o sea, obviamente tienes el apoyo de tus papás, pero siento que también a lo mejor una de las cosas que me generó el ser hija única, no estoy diciendo que tengan hijos, ya no tengan hijos, por favor, pero siento que también esta cuestión de la independencia, pero incluso yo también siento que llegó un punto en donde yo como que me fui a un polo muy extremo, ¿sabes? Eso también de no saber aceptar ayuda, súper cañón. Como que también el abrirme como que en ciertos temas, o sea, no incluso pedir ayuda, sino simplemente como que platicarlo, abrirme y así, o sea, platicar de ciertas cosas, siento que también. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues sí tenía a mis papás y todo, pero pues a veces, o sea, también es como esta diferencia muy cañona entre personas que crecen siendo hijos únicos, como es mi caso, a las personas que tienen hermanos, porque me imagino que ustedes sí platicaban con sus hermanos o no, tampoco. Pues es que también, por ejemplo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí. Así como tu hija única, por ejemplo, uno como hermano mayor también tiene sus propios traumas, porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, pues yo tuve que meterme en la cabeza, o mis papás me metieron en la cabeza esta parte que tú tienes que ser la mejor porque hay alguien que te está siguiendo. Claro. Entonces también eso es como otro trauma porque, por ejemplo, para mí es bien difícil a lo mejor estarme quieta o estar en paz porque muy en mis traumas infantiles sé que mi hermana al final me está siguiendo y que yo tengo que ser la mejor y yo tengo que ser la mejor y mi hermana tiene que ser. Wow, no me imagino el peso de entonces, eso. Es bien pesado, entonces en resumen, los papás tienen la culpa. Sí, o sea, porque hasta una buena crianza también te genera traumas. Por ejemplo, ahorita que cuentas lo de tu crianza buena, se me vino a la mente una de mis amigas. Entonces, ella creció en una familia muy funcional, de verdad. O sea, tú la conoces y dices, no manches, o sea, güey, qué chido creciste porque fue una familia bastante funcional. Entonces, al inicio que yo la conocí, pues se veía que no tenía traumas la niña. Hoy en día que platico con ella, o sea, ella misma me dice, vale, es que tengo un churro de traumas a pesar de que crecí en una muy buena familia. ¿Nos podrías decir uno para ver cuáles son, o sea, los de una persona que crece en una familia funcional? Ajá. Por ejemplo, también entra esta parte de la independencia, o sea, tuvo un papá que las enseñó como a tener todo, pero a ser muy independiente. Entonces también le cuesta mucho trabajo esta parte de dejarse ayudar. Por ejemplo, como creció también sus papás en un matrimonio muy padre, pues ella luego también quiere eso. Entonces no está mal desear eso, pero luego por eso le cuesta mantener relaciones de pareja porque nunca la llenan, por así decirlo. Claro. O nunca llenan las expectativas que ella quiere porque creció en una familia bastante funcional, en un matrimonio de película a lo mejor. Entonces, y cada vez es como de, vale, es que no sé, porque no sé cómo me siento, porque pues yo quiero esto, pero yo sé que a lo mejor no puede ser tal cual, entonces es todo un rollo. Entonces, por eso ahorita llevo a la conclusión de que pues si crezcas en una familia bastante funcional o en una familia disfuncional, pues igual vas a tener traumas. Pues sí, lo que hagas. Lo que hagan los papás tienen la culpa. No, pues ya, ¿para qué vivir? No, pero es que sí es que es tratarlo con pincitas, hagas lo que hagas, todo genera traumas. Claro. Tenemos prácticamente los polos opuestos, tenemos un tipo de crianza o un tipo de hija única. Ajá. Y hermanos mayores, es lo que decía Vale, prácticamente creces no tanto como la mamá, pero sí con la responsabilidad de una mamá o de un papá. Luego por eso también pues se generan cosas ya en las amistades, en la vida, en relaciones. Luego terminas hasta criando a tu novio o novia. Eso, sí, también. Luego hay... Luego he escuchado de amigas y amigos, bueno, no amigas, amigas que asumen el rol de mamás, como si tuvieran que estar arrastrando a la pareja. La mamitis. Y luego personas que crecen sin esta figura y generan mamitis o papitis. Ajá. Creo que eso también, porque siento que cuando son súper apegados es porque los papás les resuelven todo. Y esa es otra cosa. Creo que el de los papás es como esta manera de proteger,
pero los hijos se hacen tan apegados que de repente ya no pueden hacer nada y justo son lo mismo que decimos, los polos. Y a mí se me haría muy, muy complicado imaginarme una persona que esté en medio. O sea, que no esté ni acá ni acá. Pero No o puede... existen. Ajá, yo creo que no existen. Pero o te vuelves una persona independiente, Ajá. pero en un polo, como decimos Val y yo, de que llega un punto en donde ya no puedes ni pedir, ni recibir ayuda ni la fregada. Solitaria. O el otro en el que tus papás te resuelven todo, que literal ya no puedes hacer nada sin que tu papá o tu mamá te lo resuelvan. O sea, y son polos, y creo que cada trauma tiene un polo, o sea, completamente. Porque justo ahorita que decías esto de tu amiga, me puse a pensar también en que yo también crecí mucho de los dos lados, de mi papá y de mi mamá, siempre eran mucho de hecho mi papá sí me decía, si tú terminas con un jodido, te voy a desheredar. A la madre, papá de Citlali, ¿qué onda? No, pero ¿por qué? Porque mis papás me criaron con esto de tú nunca dependas de nadie económicamente, porque ellos tenían amigas o amigos, o sea, sí, así, de que es que o escuchaban anécdotas, ¿no? De que es que me engañó, pero no lo puedo dejar porque dependo financieramente de él, ¿no? Sí. Entonces mis papás me criaron mucho con eso de tú ten tu independencia, o sea, tú nunca dependas de nadie, ni mantengas a nadie, ni Pues mucho eso hablamos menos. el capítulo pasado, ¿no? Violencia financiera. No me acuerdo, pero... Pero creo que también es un punto bien importante porque muchas veces también, digo, los papás obviamente te lo dicen como de no, pues nunca dependes de nadie y tal y no sé qué. Y sí, o sea, yo lo tengo muy marcado. De hecho, creo que, no sé si una vez te platiqué de que una de mis metas, o sea, si en algún punto yo decido tener o crear una vida con alguien más, o sea, casarme con alguien, creo que sí te dije, no, o sea, sí, también, pero creo que sí te dije esto de que a mí me encantaría de que ya tenía algo que sea mío, un carro, una casa, un depa o algo así, por justamente esto que me dijeron mis papás. Pues que no está mal, pues es parte de... Si tú tienes un nivel económico, no vas a bajarte a otro nivel por alguien. De eso nos podemos aventar otro tema. Yo estoy de acuerdo en que no anden con jodidos. Ok, bueno, yo no lo dije para que no me funen a mí. Pero también siento que eso, con lo que les platiqué ahorita de esto como de la autoexigencia, siento que también lo mismo, porque también no digo que yo piense que mi valor está medido en cuánto dinero tengo, pero para mí sí es muy importante la cuestión del dinero, la estabilidad financiera y todo eso, pero no sé si sea un trauma. O sea, algo per se de la vida. Sí, yo digo que sí. ¿Que sí es un trauma? Todo tiene que ver con traumas. Bueno, ¿por qué? Porque los papás... los papás son los culpables. Pero está bien, por ejemplo, ya vimos que los papás son los culpables. Sí, y que todos ya tenemos traumas. Ese va a ser el título. Es más, el título del podcast, los papás tienen la culpa. Sí, de y un verdad. clickbait de, no sé, yo... Y un papá atrás. Tú de viejito con un filtro. Sí. No, y es que al final, pues ya, los papás tienen la culpa y el chiste es justo luego la victimización de uno como hijo. Es que tampoco estamos cayendo O sea, en victimización. porque, no. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que sí tiene sus propios traumas. Ya vimos que todos tienen traumas infantiles, siendo una crianza buena o una crianza mala, pero ya cuando te haces la víctima, pues ahí es cuando... Es que así soy, hija. Ajá, es cuando ya no puedes avanzar. No, ya, sí. Y ahí te quedaste y siempre vas a culpar y justo lo vas a llevar a tus próximas generaciones. Sí, exacto. O sea, si a ustedes les toca una persona que dice, que se escuda en esto de, es que así soy, es que así huyan. O sea, porque de verdad, el llegar a ese punto siento que entonces no avanzaste nada. O sea, ¿qué has aprendido en tantos años de tu vida para decir, es que así soy? ¿Qué? O sea, no, mi cabeza no lo dimensiona y nunca lo va a razonar. Sí, por ejemplo, a mí en la terapia, pues obviamente me llega gente, ¿no? Que llega con su trauma infantil o su trauma de tal etapa del desarrollo y bueno, y se victimizan y se victimizan y se victimizan y al final siempre les termino diciendo, pues es que tú eres la que te quiere seguir victimizando. Ya no, lo que decíamos al inicio, ya no podemos regresar el tiempo. Sí, los papás tienen la culpa, lo pudieron haber hecho mejor, pero pues ya no podemos regresar el tiempo. ¿Cómo se ve la victimización en una persona que o sea, cómo se escucha? ¿Cómo tú te das cuenta qué puede decir una persona que se está victimizando? Pues es que, por ejemplo, que se escude en eso, en el que, pues yo soy así. Que se justifique. Que se justifique, o no, ya porque, por ejemplo, a lo mejor, yo que siempre saco el tema de mis papás, ¿no? Ajá. De que es que mis papás son divorciados y por eso, yo no puedo tener una relación de pareja estable. Eso puede ser uno. Ok. Por ejemplo,
a lo mejor no en de la parte económica que tú dices, ¿no? No, pues es que a mí me acostumbraron a que yo tengo que tener a alguien que tenga dinero. Pero ¿qué tal si te enamoraste del pobrecito de aquí afuera? Okay. Pero justo, o sea, a lo mejor él te da todo lo que tú quieres, nomás le faltaba pues el dinero, Claro. ¿verdad? Sí. Y a lo mejor en esta parte decir, no, pues es que ya por eso, pues ya no. Ok, o sea, como justificarlo, Ajá, escudarlo, como justificarte, ponerlo al de final. pretexto, pues. Ajá, pero ya se vuelve ya, pues, tóxico o patológico, ya cuando de verdad dices, no, ya lo llevaste muy al extremo, que pues ya no sales de ahí. Wow. ¿Qué es lo que pasa muchas veces o la mayoría de las veces? Por eso luego se justifican, ¿no? De la crianza. Es que así me educaron, como tú dices. Ah, sí. Así me educaron, entonces yo así voy a educar a mis hijos. O yo les voy a dar una nalgada porque yo así aprendí. Y pues al final generas a seres humanos cada vez más traumados. No, y creo que eso se ve en muchos aspectos, porque yo como nutrióloga, que a lo mejor podemos decir cómo se ven traumas de la niñez en consultas de nutrición, ahorita que lo dijiste, tengo un montón de pacientes que siempre pero es que yo he comido esto toda la vida, ¿qué me va a hacer daño? Ahora, ¿no? Porque justamente son de que sí, o sea, toda tu vida desde, no sé, por ejemplo, el ejemplo más claro, el refresco. Es que he tomado refresco desde que soy niño. ¿Por qué? Porque así lo vi en mi casa, porque así me criaron, porque así siempre lo vi, siempre lo viví. ¿Qué me va a pasar ahorita? Y yo, pues ahorita, diabetes, o sea, hace como un buen de cosas, a lo mejor, porque siento que y es meterme a otro tema, la inmunidad subjetiva y todo esto, pero son cosas que llevan tantos años que dicen, pues es que ahorita en 40 años no me ha pasado nada, sí, pero ahorita estás justo en la etapa en donde es más factible y hay más prevalencia y es más probable que pase, entonces no es como de que va a pasar de un año a otro o de un mes a otro, sino que es algo que llevas de un montón de tiempo. Y sí tengo un montón me han pasado muchos pacientes por el consultorio que es, no, pero es que así me criaron, es que siempre he comido así, pero muchas veces, y también les digo, o sea, hay polos, hay pacientes que me dicen, pero luego lo notas en el tono que te lo dicen, hay pacientes súper a la defensiva y hay otros de que no, pues es que sí, siempre me enseñaron así, pero sí lo quiero cambiar. Que esa es otra cosa, o sea, cambien los patrones, ¿cómo se llama esto de? Pues sí, hagan como esta plática interna, de, ¿realmente esto con lo que yo crecí está bien? O sea, ¿cómo se llama la palabra esta de? No sé, se me fue la palabra, pero es como esto de poner en duda. ¿Cómo cuestionar. Gracias, cuestionar. Cuestiónense todas estas cosas que han vivido a lo largo de su vida. O sea, no es normal vivir, o sea, ser criados con violencia o... Cuestionense todo. Ajá. Exactamente. Luego también, por ejemplo, llegan a la consulta las mamás de hoy en día y me dicen, es que mi hijo dice muchas malas palabras. Entonces es como de, ojo mamá, ve y cuestiónate qué estás haciendo tú también como mamá. Entonces, que no es como que vayas en la vida preguntándote claro. eso, o es muy raro esa parte. Excelente pregunta, que pues esta vez a Citlali no le va a tocar. ¿Qué tan diferente crecieron los hermanos? O sea, si fueron criados del mismo lugar, porque tu hermano y tú no son iguales. No. Mis hermanos y yo no somos iguales. Y era algo que quería tocar ahorita, que si ahorita le estamos tirando mucho hate a los papás, ¿Por obviamente. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son los culpables. Shot cada vez que vale 10. Exacto, pero creo que también, obviamente sí, los papás tienen la culpa, ya se convirtió, pero creo que también es bien importante señalar que de verdad está bien complicado crecer sin algún trauma. ¿Por qué? Porque también, o sea, puedes adquirirlo así como si fuera una enfermedad. ¿Me da dos? Puede ser en todo, o sea, imagínense, estamos en el kinder, en la primaria, secundaria, prepa, universidad, tenemos nuestro grupo a lo mejor de gente que vive por nuestra casa, o sea, la cantidad de lugares que nosotros concurrimos a lo largo de nuestra vida es impresionante y la cantidad de personas que conocemos es inmensa. Entonces, sí, los papás tienen la culpa, pero obviamente también podemos agarrar traumas de otros lados. Sí, el contexto también tiene mucho que ver. El ambiente. Ajá, porque acuérdense que somos las 5 personas con las que nos rodeamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que tocas el contexto, otros contextos, el contexto escolar es bien interesante. Sí. Porque a lo mejor, te digo, tú creces muy bonito, muy padre, pero tu amigo de al lado crece bien de la verga, y te pegan eso, ¿no? Al final de cuentas, y ya te involucras tanto, o vas viendo cosas en los círculos sociales que dices, bueno, eso no está en mi casa, pero lo quiero hacer, porque los niños son esponjitas. Sí, claro. Y yo sé que no las podemos proteger del mundo social,
Pero por eso justo desde casa deben de estar bien establecidos los valores y los límites. ¿Qué es lo que me pasa? Y eso siento que también se refleja justamente en esto que la pregunta que hizo ahorita Gaitán. Porque la vamos a responder. Sí, de pues lo diferente que crecen las personas a pesar de que son hermanos. Es como los gemelos, o sea, creo que ese es el claro ejemplo. Son genéticamente iguales, tienen los mismos papás, pero obviamente siempre son diferentes. Entonces Son aquí es lo diferentes. mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Cad y tú nunca fueron o sea, no fueron a la misma escuela ni en el mismo momento. O sea, obviamente porque tú eres más grande, lo mismo acá. Así que, a ver, yo quiero saber porque yo soy hija única. A ver, empiezas tú, que tienes nada más una hermana. ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué traumas han se me fue la palabra. No, ¿qué tan diferentes son, no? Crecí... ¿Qué tan diferente crecieron ustedes dos? Si crecieron en un mismo ambiente, como dices, de papás divorciados, ¿cuál es la diferencia entre ustedes dos? Bueno, yo creo que primero, sí somos de papás divorciados, pero yo creo que la principal diferencia es que a mí en mi niñez, bueno, pues mi niñez adolescencia casi hasta la vida adulta, yo tuve a mis papás juntos. Entonces, por eso creo que una parte de mi niñez no fue tan mala, porque siento que a pesar de que mi papá fue muy ausente, estaba ahí. Entonces, la diferencia que yo noto con mi hermana es de que mi papá se fue cuando ella estaba entrando a la pubertad. Entonces, también es bien diferente porque, por ejemplo, con ella no hubo una convivencia de papá. Ajá. Entonces, por ejemplo, hoy en día yo me llevo mejor con mi papá que ella. A pesar de que tenemos nuestros roces y que a veces no lo queremos. Porque los papás tienen la culpa. Chequen papás tóxicos. De hecho, hay una frase que ella dijo que siempre me da risa cada vez que la escucho, de que tú le dijiste que tú no eras su mamá. Exactamente. Entonces, pues, por ejemplo, ahí el principal, pues, trauma es de que sí, las dos no tenemos tan buena relación con papá, pero lo vivimos diferente, el trauma. Ok. O sea, creo que eso es lo principal. También, pues, por ejemplo, te digo, o sea, yo en mi etapa de proteger mi infancia y luego nace ella, pues también la traté de proteger y por eso luego me convertí en su mamá. Ajá. Que ya después pues ya no quise. ¿Sientes que reflejas esa etapa de ser mamá en tus relaciones? O sea que... ¿Intentas maternar a tus parejas? ¿Intentas maternar a tus parejas? Ay, no sé. Con tu última Te voy a relación, hacer un test. Con tu última relación, ¿cómo estuvo? Que ya lo quemamos al güey. Que todavía no se sube, pero ya lo quemamos. Ay, no sé. No, es sí o no. No, es que la verdad no sé. Bueno, lo contestamos en el siguiente capítulo. Sí. A ver, ¿tú, Gaita? No sé. Pero bueno, terminando lo de que al final me convertí en su mamá, por ejemplo, pues ella ya nació bien padre. Ella ya creció bien padre. Ya no teniendo una responsabilidad de que alguien más estaba ahí. Claro. O sea, de cuidado al final de cuentas. Entonces, al final también son traumas distintos, porque, por ejemplo, ese día que fui al psicólogo, yo llegué llorando y le dije, es que de verdad mi niñez fue muy dura. Y ya nada más me abrazó y me dijo, hermana, siento mucho cómo creciste. Sé que también tú quisiste lo mejor para mí y te quiero mucho y de verdad siento mucho cómo creciste. ¡Oh, vivan las familias tradicionales! No, y de verdad, y pues como que hasta eso mismo me calmó a mí, porque dije, bueno, al final sí estoy muy traumada, pero creo que valió la pena, porque al final hoy es lo que es ella, ¿no? Y también hoy soy lo que soy yo. Sí, porque parte de cómo crecen los hermanos es también cómo los criaste tú, porque al final también la criaste. Es mía la morrilla. Sí, porque los papás tienen Porque los papás tienen la culpa. En mi cuestión, tuve 3 hermanos, 2 que están vivos ahorita. El caso es que... ¡Ay, sí! ¡Ay, Jesucristo! El caso es que siento que la forma de criar de mis papás fue muy diferente, depende de cada hijo. Porque obviamente, pues fui el primero, mi mamá era veinteañera, era inexperta, mi papá era mucho más grande. Pues. Uy, ¿es otro trauma? Mi papá ni siquiera, ¿Se puede saber cuántos años se llevan de diferencia? Mi mamá ahorita tiene 46 y mi papá ya tiene 50 y... No son tantos.
54. Ah, pensé que... No, yo pensé que de que 20 años. Sí. No, 10 años. 10, 9 años. Pues lo normal, yo creo que para la generación de nuestros papás. Entonces, pues bueno, siento que fue más la crianza de mi mamá. Mi papá, pues no está mucho. Él es más de estar trabajando. Pero él, como yo fui el primero, siento que mi mamá era más inexperta, era menos paciente conmigo, porque pues todavía me acuerdo muchas cosas de cuando me enseñaba, bueno, me ayudaba a contar eso en la escuela, cuando era poco paciente con las cosas que yo hacía, bla, 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 bla. El caso es que la segunda hija, que se llama Ingrid, fue la hija que no se les falleció, ¿Falleció? Que Punto. falleció, voy a decir se les murió, pero Eso suena peor, de hecho. a la hija que falleció, entonces siento que eso les pegó un poco más en cómo iban a criar a los siguientes hijos, porque O sea, Ingrid fue la primera como tal. no fue la segunda. O sea, tú sigues siendo el primero Sigo siendo el independientemente. primero. Entonces, la segunda iba a ser una hermana. Entonces, siento que en la manera en la que criaron a Fernanda, que pues es mi hermana, que pues ella ve nuestros TikToks y nuestros Reels, es un poquito más tratada, como que es... La trataron un poquito mejor a lo que me trataron a mí. Ujú. No mucho mejor como con Jesús, pero sí un poquito mejor. Como era mujer, pues la siguen sobreprotegiendo mucho, la siguen protegiendo más. Entre la familia, pues la procuraban más, eran más cuidadosos con ella. Y siento que con Jesús ya llegó en una etapa en los que mis papás ya eran grandes, ya estaban cansados. Entonces, con Jesús son un poquito más permisivos. Cosas que a Jesús le permiten, a mí no me permitían. Claro. Cosas como... hasta como Eso yo lo he escuchado un montón. De que de repente... o sea, como que los hijos, o los primeros, o sea, ya sea el mayor o el que sigue, y de repente llegan hijos más chicos y es como que los mismos hermanos más grandes dicen, es que el papá que me tocó a mí y el que le tocó a mi hermanito son polos opuestos. O sea, son diferentes. O sea, a mí no me dejaban ni salir de aquí. Es como una libertad impresionante que yo no sé por qué pasa eso. Sí, bueno, porque de mi hermano y yo nos llevamos 12 años de diferencia, que es prácticamente la mitad de mi vida. Entonces, a Jesús le permiten cosas que a mí no me permitían y que a Fernando no le permitían. ¿Cómo qué? Jesús ha crecido, ahorita que es puberto. Ahorita que es puberto. Saca tu trabajo. Y Jesús viene el capítulo. Bueno, yo creo que lo voy a dejar de ver en este momento. Jesús es una persona que es muy desafiante a la autoridad, muy desafiante. Es muy grosero. Y soy rebelde. Es muy rebelde. A mi Jesús literalmente les ha dicho groserías a mis papás. Cosas que si yo hacía algo mínimo grosero, a mí me partían la No madre. manches. A Fernanda y me nos partían la madre. A Jesús no, es como que ya, aplácate. Es como que nada Ya más estuvo eso le bueno. vas a decir. Ya estuvo suave. Nada más eso le vas a decir. Y tu mamá, cálmate, por favor. No, pero con Jesús. Y luego, mi papá, porque eso no les dije. Mi hermana, la que falleció, Ajá. nació con una discapacidad. Ajá. Entonces, eso hacía que le tuvieran un poquito más de trato. Bueno, falleció y pues ya, corrió. Jesús nació con otra discapacidad, que es una discapacidad auditiva, que es cuando pierden el oído a través de la vida. Entonces, siento que eso ha hecho que mi papá le tenga un mejor trato a mi hermano que a los demás, porque se ha notado en todo. Y eso sí, mira, no voy a dar ¿Y si la tiene diagnosticada? ¿Celos? Sí. Pues invéntate una. No eras, cortas este clip y me van a poner. Porque siento que mi papá le tiene más preferencia a mi hermano y se ha visto en todo. Todo, desde las preferencias, la paciencia. Pero sí le merma en calidad de vida. ¿Eh? Sí le merma, o es más como de tus papás. O sea, si es una discapacidad que dices, no manches. Es que desde que creció nos dijeron que iba a ir perdiendo el oído, entonces él usa aparatos auditivos. Ok, ya. Y ahorita está más sordo que antes. Obviamente. Pero, por ejemplo, es una discapacidad que no le permite tener una vida funcional. Porque también tiene batalla en el lenguaje. Ok. Ya. Si ahorita escuchas a Jesús, batallas para entenderlo. No, entonces ahí es odio tuyo de tu hermano. El problema aquí es Gaitán. Nah, No es un trauma tuyo, bebé. nah, hombre. El caso es que... Significa que sí. Mira, aquí dice Aquí que dice- uno de los pasos es la negación. Y yo siempre te he dicho que estás en la negación. Nah, hombre. ¿Ves? Sí, está en la negación. El caso es que mediante más
bueno, mira, entre más adelante van creciendo los hijos, más cansados se dejan a los papás. Y entonces ahorita con Jesús son más permisivos, le permiten cosas que a mí no me permitían, así que sí son celos, no lo voy a negar. Bien, ya pasamos a la aceptación. Pero sí. Y siento que pues la manera de crecer de los tres, así como de la manera de crecer de Kat y tú, es que pues es muy diferente. Jesús ahorita, como crece con autoridades más grandes que él, Jesús. pues es el hermano con el que más convivo. Bueno, Y el que más odia. Siento que pues la manera de crecer, porque pues yo he vivido cosas diferentes, Fernando ha vivido cosas diferentes y Jesús está viviendo cosas diferentes, siento que va a afectar a personalidades completamente diferentes, a pesar de que vivieron en la misma casa, con los mismos papás y a veces en las mismas circunstancias. ahorita que dices de diferentes, ¿no? Uh-huh. Pues entra esta parte de que también hay que entender que son etapas sociales diferentes. Por ejemplo, no se hace claramente él ya odia a su hermano. Es broma. No, porque por ejemplo lo que decimos ahorita, ¿qué pasa con la educación de hoy en día? No Claro. hay límites. Entonces, y la verdad, seamos honestos, a los hijos mayores son uno de los que nos echan ahí a perder, con los que experimentan. Yo siempre lo he dicho, con los mayores son con los que experimentan. Y nos Imagínense echan los que a perder. somos hijos únicos. Sí, No, pues o ahí. sea, Ni moño. hasta la de detrás de cámara sabe lo que es ser mayor, el hijo mayor. Todos crecemos con esos Sí es traumas. cierto, también tiene hermanos. Bueno, ¿Sí, hermano. Eso. No manches. Entonces yo aquí soy. Eres la única Eres con la hija única. única. Gracias a Dios. La verdad, a mí me encanta decir que soy hija única. Siento que, no sé, es que es menos común. Es más, yo digo que nos platique cómo es ser hija mayor. A ver, pasen el A micrófono. ver, pásale. Es más, cambiamos lugar. Pásale. No hay manera. No, No. si no, atrás, aquí. Ajá, pues nada más como que si no quiere pasar con el audio. ¿Qué digo? ¿Cuáles son tus traumas de ser hermana mayor? A ver, ¿cómo lo diría? Tipo, pues, papás ausentes. Entonces me tocó desde siempre ser la mamá de mis hermanos. Y también, ay, mi madre, también ser la mamá de mi mamá. Wow. De alguna manera. Entonces como que, no sé, bueno, siento que sí me ha afectado bastante porque siempre llevo como que un buen de pesos encima, que de alguna manera siempre, y bueno, en mis relaciones y en todo también me pasa de que siempre quiero ser la mamá de todos. Es como que yo te cuido. O sea, y me pasa bastante de que si me enamoro de alguien es porque está mal. O sea, este complejo de salvadora. Bastante, horrible. Entonces siento que, pues, eso me lleva a tener ese tipo de relaciones porque pues es a lo que estoy acostumbrada, como que yo te salvo. Veo a alguien mal y es como que, ay, pobrecito. Y me gusta de alguna manera. O sea, es como tu lenguaje del amor es maternal y por eso lo busca. Ajá, Ya. es como Ella que sí es maternal. horrible. Entonces como que, no, y mucho peso de que a veces digo, ya déjenme descansar, o sea, como que quiero, o sea, yo solita. Porque un año, de hecho, cuando entré a la uni, fue como que ese año dije, basta. Me alejé de mi mamá, me alejé de muchas personas. Y yo dije, me fue increíble, fue un año muy increíble. Su prime. Sí, algo así. Me enfoqué en mí bastante, olvidé todo. Y yo dije, wow, qué increíble se siente. O sea, porque me liberé de todo. Pero después otra vez como que dije, no puedo dejar a mi mamá sola, no la hace solita. Ahí fui otra vez de nuevo y pues... Wow. Y ahorita pues tengo a mi hermana viviendo conmigo y pues... Ajá. Sí, se explica solo. Ajá. Y ya está difícil y es muy triste. Porque tipo... Tengo hasta dolores de espalda porque mi cuerpo, bueno, ya no sabe cómo sacarlo de alguna manera. Sí, lo somatiza físicamente. Y ya así, y pues sí. Es difícil ser hermano mayor. Sí, wow. Dificilísimo. Ok, cambia. Y pues ya. Check. La participación de hoy. Oye, Gracias. no manches, qué cabrón. No, es que me sacó mucho de onda lo que dice Easy B. O sea, si aquí creo que ustedes lo platican de ser mamá de sus hermanos, de cierta manera, ser mamá de tu mamá, güey. No, o sea... No manches, sí. O sea, ¿qué pido? O sea, ¿qué onda? No, mi cabeza no lo dimensiona, o sea... Ajá. No mames. Pues es que siento yo que eso también es parte de la niñez o hasta de la adolescencia, de ellos, de que no vivieron su etapa, la etapa que tenían que vivir de adolescentes o niños, que tratan de vivirlo ya cuando tienen hijos. Eso sí pasa. ¡Hala! Y siento más que, por ejemplo, pues nuestros papás
vienen de una generación, bueno, a lo mejor nuestros abuelos, de una generación en donde las casaban bien chiquitillas. Sí. Entonces prácticamente no vivían sus etapas. Yo creo que todavía nuestros papás se casaron jóvenes o nos tuvieron muy jóvenes. Sí, o sea, mi mamá me tuvo a los 20, ¿A ti? Mi mamá como a los 22. 21, ajá. Entonces son, o sea, No, ahorita esa etapa yo estaba en mi prime, en mi andamos pic, en la peda, en la uni. ¿A ti cuántos años? 20. ¿No ven? Ajá. Ajá, entonces prácticamente nuestros papás eran pues unos niños. Sí, o sea, y creo que en nuestra generación, aunque te digan de que, no sé, digamos, si alguien de 21 me dice, estoy embarazada, embarazo adolescente. Sí, no, incluso Yo. ahorita. ¿Qué vas a hacer? Sí, ajá. Por ejemplo, ahorita, o sea, una de mis amigas también platicábamos en estos días, y pues ya también ella tiene 26, ¿no? Y hablábamos, si ahorita salimos embarazadas, yo me sentiría como un embarazo adolescente, de verdad. De hecho, va a haber un capítulo de eso. ¿De embarazo Mamás. adolescente? No, era de mamás, ¿verdad? Al próximo mes, mamás. Adolescente. Mamás adolescentes. Mamás Tenemos a alguien de 30. Pero bueno, la realidad es que nuestras mamás eran unas niñas, entonces, Sí. pues también a lo mejor la educación que ellas tuvieron de sus mamás o de sus papás, ay no, qué difícil. Yo siempre le he dicho a mi mamá, qué feo ser mamá, La verdad, sí. porque es bien complicado. Ujú. Y luego, por ejemplo, yo, una vez sí le dije a mi mamá de que, yo desde los 12 años le he dicho a mi mamá de que yo no Es tu quiero culpa. tener hijos. No es tu culpa, mamá, es tu culpa. No, mami, te amo. Pero me acuerdo que yo le decía a mi mamá, yo no quiero tener hijos. Y esto se lo he dicho desde los 12 años, cuando estaba en la secundaria. Entonces mi mamá como que en algún punto dijo, no, se le va a pasar como pasa ¿Cómo mucho ¿Y se de te que, pasó? de que justifica, a eso voy, de que yo o sea, mi mamá tenía como esta esperanza porque yo me imagino, nunca me lo ha dicho directamente, pero por todo lo que ha pasado, yo me imagino que uno de los sueños más grandes de mi mamá es ser abuela. Es que eres hija única, eres la única Bueno, es que esperanza de... también es- Ajá, entonces yo me acuerdo que una vez sí estábamos platicando así como que bien de ese tema, solo de ese tema, yo le dije, ma, es que de verdad, y en ese momento yo tenía, pues ya estaba en mis 20, entonces ya habían pasado bastantes años, Ajá. le dije, pues no ha cambiado mi idea y realmente no creo que cambie, no hay manera de que yo decida tener hijos, no quiero, y lo he pensado desde los 12 hasta ahorita, mi mamá empezó a llorar y yo, ni modo. No, y sí dije, es que, pues, o sea, y es que imagínate cambiar todos los planes que has tenido desde un buen de tiempo, o sea, desde los 12. Ajá. Y me acuerdo que yo en algún punto sí lo platiqué con una de mis amigas y sí fue como, pues es que no puedo. O sea, yo quiero mucho a mi mamá y todo y tal. Y me acuerdo que ese día le dije, pero pues ahí vas a tener a los de mis amigas. O sea, porque mis amigas sí quieren tener de que hijos, de que 3, 2, 1, así, familias enormes, ¿no? Bueno, Ajá. enormes para mí porque yo no quiero tener hijos. Entonces fue como, ahí vas a tener los de ellas. Pero creo que también eso es algo como muy complicado, tanto desde las edades a las que nos tuvieron. Desde ahí, o sea, porque por ejemplo la Organización Mundial de la Salud a los 21 creo que todavía te sigue considerando, bueno, hasta los 19, creo que incluso algunas referencias a los 20 todavía eres adolescente. O sea, entonces nuestras mamás eran extremadamente jóvenes y obviamente siento que si ahorita cambiáramos lugares y aquí trajéramos a nuestras mamás, la cantidad de traumas que tienen nuestras mamás comparación de nosotros, yo creo que es por 10. Sí, no, sí, porque por ejemplo, justo ese día que llegué a echarle la culpa a mi mamá, Ni modo. justo yo le decía a mamá, es que mis traumas son por tu culpa porque tú nunca le has puesto límites a tu familia. Y tu familia lo hace contigo. O y tú lo nunca hace solucionaste con tus traumas. nosotras. Ajá, y por ejemplo, ayer uno de mis tíos le habló y no sé qué se la hizo de pedo y mi mamá sí le dijo, no, pues resuélvelo tú, ¿no? Y le dije, mamá, felicidades porque de verdad pusiste un límite. Entonces, a veces sí yo pienso en mi mamá y digo, uy, qué cantidad de traumas. No, yo sí tenemos. también sí pienso en la mía y no de mala manera, pero digo, no manches la cantidad de cosas que mi mamá debe tener sin solucionar, ¿sabes? Y nosotros nos quejamos. Vamos a hacer A un lo capítulo. mejor no es tanto su culpa, son traumas que van arrastrando. Son traumas de otras. Aquí nosotros ya haciendo también nuestra deconstrucción, ¿no? Vamos a hacer un capítulo especial, mamás al volante. Mamás contra hijos. Vamos con Digo, es tu culpa. ¿Qué se siente qué? Ajá. Yo nunca traumé a mi hijo. Va, ya para terminar, porque ya estamos en lo porque- último del tiempo. Ujú. Va, ¿Con qué quieres cerrar? pues ya le echamos la culpa a los papás, ya vimos que los Ya reflexionando. Yo a mis papás no. Bueno,
Allá la niña que creció bien, acá los que crecimos traumados. La Acá. niña que creció bien, pero que descubrió unos traumas. Ujú. Yo que sigo con unos Que traumas, sí, que Odia a su hermano. Ajá. que no lo odio. Sí, Ya vimos desconstrucciones con hermanos, ya hasta la detrás de cámaras pasó para acá. ¿Qué podemos concluir con todo esto? Nadie está exento de traumas. Nadie está exento de traumas, no se estanquen en esos traumas, superen No te esos traumas, victimices. no se victimicen con esos traumas, porque victimizarse simplemente es replicarlos, y cuando los replicas, vales madre. No, y sí, no te victimices porque, bueno, al final de cuentas, hoy en día, bueno, ya la psicología ya se ve un poquito más. Entonces, por eso vayan a terapia. Sí. De verdad, o sea, a veces cuando yo le digo a la gente, ve a terapia, o mis amigos, como que hasta siento que los harto, y sí, Ese es el punto. Ajá, Y ellos sí. porque de verdad Sí. sí necesitan. O sea, creo que no está mal ir a terapia. Yo sé que da mucho miedo, porque sí da mucho miedo, porque es enfrentarte justo Sí. a cosas pasadas que a lo mejor dices, bueno, ya pasaron. Pues sí, pero si nunca las volteas a ver, ahí se van a quedar. Y las vas a Ujú. seguir arrastrando y al final vas a seguir repitiendo patrones de conducta que se van a ir a tus hijos. Ujú. Entonces, en esa parte también no te victimices y mejor hazte responsable. Sí, tus papás te lo generaron o u otras personas, pero ya no podemos regresar al tiempo, entonces hoy yo me hago responsable de trabajar esos traumas. Sí. Así como todos tenemos traumas, por ende, todos necesitamos ir a terapia. Exactamente. Nos sincronizamos. Pues bueno, la lección de hoy es no maternen. Hashtag no Hashtag maternar. no maternen, No, no eso está, mamitis. eso está muy cañón. El maternar a alguien. El Sí. maternar a alguien. Imagínate. Pero bueno, ya lo veremos en el siguiente Yo capítulo. no sé, ¿cómo se llamaba el siguiente capítulo? A ver. Romantizando la maternidad. Ah, desromantizando la maternidad. Uy. Va a estar bueno. ¿Y a quién vamos a traer, vale? Vamos a traer a... A nuestras mamás. Ay, ¿A nuestras mamás? Estaría bueno. no, mi mamá No. polo opuesto a mí, o sea, es súper introvertida. Ah, A mí es muy extrovertido. pero bueno. Pero que no traiga las botas de tu papá. Sí, Lali. Bueno, entonces los esperamos en el próximo capítulo de Romantizando la Maternidad, justo por esta parte del Día de las Madres. Sí. Al final son las culpables de nuestros traumas, pero les vamos a regalar algo el Día de las Madres. Ajá. Pero ese sí va a ser su mes y va a Otra ser su queja. día. Y bueno. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Y nos Hasta la vemos. próxima. Porque todo es culpa de los papás. Ay, no, esos papás. A ver, ¿por qué no le quiero mover nada antes de que A ver, sí. la cosa suceda? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.